Buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por continuar en su entrevista informativa en La Jugada. Gracias por siempre estar informándose a través de la señal de Canal. Hoy vamos a conversar sobre esas intenciones, esas amenazas que ha, quitar la energía a diferentes plantas de bombeo del suministro de agua potable acá en San Salvador. Carlos Flores del Foro del Agua, bienvenido en La Jugada. Buenas tardes, mucho gusto, encantado de poder compartir con la audiencia de Canal Gente B. ¿Cuál es la posición que tiene el Foro del Agua en cuanto a estas amenazas de la empresa del sur, Carlos? Fíjate que a nosotros nos generan, esta acción nos ha generado mucha preocupación, en el sentido de que, bueno, uno es que es una acción que, aunque legal, porque lo permite la Ley General de Electricidad, el que esta empresa o las empresas distribuidoras puedan dejar sin el servicio a ANDA o a cualquier usuario que no pague dicho servicio, esto se convierte inmediatamente en una acción violatoria de los derechos fundamentales de la población, a llevar una vida digna, derecho humano al agua, que es reconocido por las Naciones Unidas. Si fuera desconexión de un hospital, sería derecho a la salud. Es decir, ¿cómo es primero, cómo se creó una ley que permita que permita a un privado violentar derechos humanos fundamentales? Que es lo que se tipifica cuando esta empresa, en aras de, según ellos, su legítimo derecho de hacer efectivo un cobro a la empresa autónoma CEL y a la empresa autónoma ANDA, ellos amenazan con quitar la energía eléctrica a los sistemas de abastecimiento. Eso nos genera preocupación por un lado, porque es que estamos frente a una acción como lo que pasa con lo que enfrentan los negocios en El Salvador frente a las bandas delincuenciales. Es decir que llegan los delincuentes y te amenazan que si no das una cantidad de dinero, vos vas a recibir un atentado, un ataque, exactamente. Es decir, frente a eso estamos. El único elemento que hace que esto no sea una extorsión es que, de acuerdo al Código Penal, la extorsión tiene un fin ilícito. Y de acuerdo a la ley, la acción del sur sí tiene un fin lícito. Pero ese es nada más lo que dice la ley. Pero a todas luces, la acción de amenazar, incluso ya poniendo a los operarios a que desconecten, es una acción que violenta los artículos 101, 102 y 246 de la Constitución de la República, donde, si bien se promueve la propiedad privada, se establece el control constitucional que no debe rebasar el bienestar de la población. Ante estas amenazas, Carlos, ¿qué departamentos se verían afectados? ¿Cuánto es en su totalidad la población que se vería suspendida del servicio de agua en cuanto a estos cortes que pretende hacer del sur? No, esta es una acción que sucedió la semana pasada, ¿verdad? Y que es sumamente particular ver cómo el sistema político logró encontrar una salida casi de inmediato. Es decir, hubo un acuerdo inmediato entre los partidos de la Asamblea Legislativa, el Frente, Arena y todos los demás partidos para cumplir la exigencia del sur. Entonces, en menos de 72 horas ya había un acuerdo político para pagarle, es decir, transfiriendo fondos del Ministerio de Hacienda hacia las arcas de CEL, y CEL podía pagarle a la empresa. Pero esto es particular porque hay situaciones, el caso de la Ley General de Aguas, tenemos ya más de 15 años, desde 14 años de estar en esta discusión, y hasta la fecha no hemos logrado que se logre ese acuerdo político. En caso de otro tipo de financiamientos, tampoco se logró. ¿Cómo es que, si es el interés de una empresa privada y es bajo una coerción que está actuando esta empresa privada, que puede ser incluso de control constitucional,
¿Cómo es que bajo presión los diputados sí resuelven? ¿Cuál es el tema? ¿Será que Arena tiene preocupación de que esos monstruos que ha creado, que son las empresas distribuidoras de electricidad, le cobren factura? ¿Y cuál será la posición del gobierno? Porque frente a esto es necesario esclarecer cuál es el problema, porque CEL, de acuerdo al decreto legislativo 119, se le está obligada a pagar la diferencia entre el costo de mercado y el costo de producción. ¿Cuáles son los artículos que se violentaron ante estas amenazas? Principalmente el 246 de la Constitución de la República, que establece que la propiedad privada no puede prevalecer sobre el bienestar social. Entonces, eso está libre, y entonces a nosotros nos sorprende cómo es que antes de sentarse a negociar, pues sí, claro, que había que resolverle a la empresa. Claro. No estamos diciendo que no se le pague, si es un servicio que sea prestado. Lo que estamos diciendo es que un privado no puede anteponer sus intereses sobre los intereses de la colectividad. Antes de negociar con ellos se debió haber dejado claro que ellos no tenían autoridad para ir a desconectar las plantas de bombeo, incluso llevar a la humo al ejército. Porque el agua potable debe ser considerada de bienestar público. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que alguien llegue a amenazar y el Estado no haga ejercicio legítimo de la fuerza para proteger el derecho de la población? ¿Qué opina también, Carlos, el Foro del Agua sobre una revisión de la Ley General de Electricidad? Es que nosotros estamos justamente estudiando esos dos caminos. Uno, presentar un paquete de reformas a la Ley de Electricidad donde se corrijan estas aberraciones jurídicas que dejaron los legisladores en el 95-96 cuando construyeron la Ley de Electricidad, que es lo que generó o fue la base del proceso de privatización. Claro. Y segundo, estamos pensando y ya manejándolo en el interior de nuestra organización, el construir un recurso de inconstitucionalidad precisamente por los artículos de la Ley de Electricidad que hoy por hoy permiten que las empresas distribuidoras tengan esta acción sobre el bienestar público. Entonces, son los artículos que permiten, uno, que desconecte a todos los usuarios por igual. Claro. No se le puede dar el mismo tratamiento a ANDA o a los hospitales o a las escuelas. Esto no puede ser posible. No quiere decir que por esto no les van a pagar. Claro. No estamos hablando de eso. Hay que investigar, hay mecanismos, la CIGED tiene un mecanismo de resolución de conflictos para darle salida a este tipo de problemas. Incluso del sur, CAPRES y CEL habían estado sentados con ANDA para ver cómo iban a darle salida. De hecho, hacía un par de semanas habían recibido el pago del mes de enero, que también estaba en mora. Entonces, ¿cómo es que si se venían resolviendo el tema, ellos deciden unilateralmente a hacer esta bomba mediática y poner a ANDA en el centro de la atención? Tal pareciera que la agenda no tiene que ver solo con que les paguen, sino más poner nuevamente a ANDA en el ojo del huracán. Claro. Vamos a irnos, Carlos, a nuestra primera pausa. Al regresar vamos a continuar hablando sobre las exigencias del derecho humano al agua. Estamos de regreso para continuar conversando con Carlos Flores del Foro del Agua. Quiero preguntarle, Carlos, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dice que los caudales de los ríos se han reducido en un 60% acá en el país. Bueno, desde el 2012 para acá, El Salvador ha enfrentado
periódica y consuetudinaria sistema de sequía, es decir, del 2012 comienza, 13, 14 fue un periodo crítico, 15 claro, fue el año más crítico en el tema de la sequía en el país, dado que tuvimos casi 90 días en algunos sitios de sequía dentro del invierno, pues. Claro. Entonces, digamos que este periodo que hoy por hoy va a alcanzar 7 años, este periodo ha tenido una implicación directa en el caudal de los ríos y en la recarga de los acuíferos. Entonces, tenemos un problema que es sumamente serio. De hecho, ya en estos últimos días del verano, ya zonas de Cabañas, norte de Cabañas, norte de San Miguel, de Morazán, hubieron muchos ríos que estaban secos y hubieron varias comunidades de allí de Sensuntepeque, comunidades de San Antonio del Mosco, donde los pozos donde abastece la gente estaban secos. Ya, totalmente secos. Entonces, este verano ha sido sumamente crítico, porque eso estamos hablando más o menos a mediados de abril. Claro. ¿Cómo sitúa el debate en este caso de la reducción de los caudales de los ríos? El debate se centra en el derecho humano al agua, Carlos. Exactamente. Es decir, estamos hablando de comunidades donde no hay agua. Porque si yo tengo agua potable en mi casa y el río de mi comunidad se seca, yo lo siento mucho. Porque el río es parte de tu identidad. Pero como tengo agua en mi casa, el problema no es complicado. Claro. Pero si yo no tengo agua y el río es mi fuente de abastecimiento, el que se seque el río es crítico. Y eso hemos observado este año. Yo fui en Semana Santa, fui a mi pueblo, ahí por Verapaz, y encontré que el río de mi pueblo se ha secado cerca de 800 metros. Desde el punto donde antes nacía. Claro. Entonces, estos son impactos de esta reiteradas años de sequía que hemos tenido. ¿Cómo está el debate en la Asamblea Legislativa, Carlos, en cuanto a la aprobación de este derecho humano al agua y que justamente ha estado bajo la exigencia de la presión social en el país? Ahorita no tenemos debate. Justo antes de Semana Santa, hubo una última reunión en la Comisión de Medio Ambiente y ellos decidieron que ya no iba a haber discusión de la ley. Capítulo cerrado en cuanto al tema. De acuerdo a las diputadas de Arena, es necesario que entre el nuevo presidente y que el nuevo presidente plantee una nueva propuesta de ley. Porque el Ejecutivo es quien ejecuta, es decir, valga la redundancia, es quien implementa los marcos normativos, entonces debe estar acorde a su política, dicen. ¿Cómo ve el Foro del Agua esta situación? Es que para nosotros es un tema que no puede seguir esperando. Que no necesariamente debe tomar posición en otro gobierno para verlo. Yo creo que el debate debería seguir y de esperar a que tome posesión, a que revise los archivos del nuevo gobierno y que emita opinión, pues. Pero no podemos esperar y no podemos darle ese poder al nuevo gobierno de que decida si necesitamos ley o si no necesitamos ley. Porque El Salvador sí necesita ley general de agua. Es decir, en el camino puede incorporarse el representante del Ejecutivo a la discusión. Estamos a menos de un mes de que tome posesión el nuevo gobierno. Yo creo que hay un espacio suficiente para que él emita opinión, ajuste si es necesario, aunque esperamos que no le dé demasiada vuelta, porque es una discusión que ya tiene 13 años exactamente, y que comenzar una nueva propuesta pasando por encima de lo construido hasta este momento sería bastante contraproducente para los intereses del país. Hasta este momento, Carlos, no se conoce postura alguna del presidente electo. ¿Qué esperan ustedes como Foro del Agua y cuán necesario es conocer cómo tomará esta exigencia del presidente electo antes de llegar a la presidencia de la República, ya como presidente en ejercicio del poder? Bueno, fíjate que nosotros en el Foro del Agua le presentamos
presentamos durante la campaña cuáles deberían ser los elementos mínimos que debería contener su propuesta. Conocimos en el marco de la última intentona privatizadora la posición del presidente electo, que era no a la privatización, ¿verdad? Hasta ahí con bastante desconfianza por nuestra parte, porque por un lado él apoyaba no a la privatización, pero Gana estaba a favor de la privatización, aunque después en el camino ellos se echaron para atrás, ¿verdad? Pero está esa posición que está adelantada, digamos, no a la privatización, digamos, de ahí partimos. Lo que pasa es que no basta decir no a la privatización. Claro. Ya vemos que la sequía es crítica, y no nos está dando tregua, principalmente en las comunidades más pobres. Entonces, hace falta hacer acciones que nos saquen de la crisis. Muy concretas, por supuesto. Concretas. Hay que trabajar el tema de tratamiento de aguas residuales en las grandes urbes de El Salvador, Santana, San Miguel, área metropolitana de San Salvador, que son Sonate. Ese es un tema que hay que trabajar. Claro. Recuperación de cuencas, regular el uso, es decir, ver cómo se avanza en la regulación, instalación de medidores, el cobro, es decir, claro, todos estos temas necesitan avanzar. Vamos a irnos, Carlos, a nuestra segunda pausa. Al regresar vamos a retomar el tema para seguir profundizando en un tema que es muy importante para la población salvadoreña. Estamos de regreso ya en la última parte de nuestra entrevista informativa en La Jugada. Está Carlos Flores del Foro del Agua. Hemos conversado sobre la situación de la demanda y la exigencia de aprobar la Ley General de Agua acá en el país. ¿Cuál es la agenda que tiene planteado el movimiento social, las diferentes organizaciones que están acompañando también ese sentir de la población salvadoreña que se debe ya de una vez por todas declarar el agua como un bien y un derecho humano? Bueno, nosotros nos mantenemos pendientes y para este mes, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que es el día 5 de junio, vamos a realizar la Semana del Medio Ambiente. Estamos el Foro del Agua, la familia franciscana y el resto de plataformas sociales vinculadas a la gestión ambiental del país. Estamos preparando ya la 19ª Caminata Ecológica, que este año estará orientada a presentar el paquete de propuestas ambientales, exigencias ambientales, toda la deuda que tiene el Estado salvadoreño con la población vinculada al manejo de nuestros bienes ambientales, se los vamos a presentar al nuevo presidente. Entonces, de manera que esta exigencia se convierta como en nuestra carta de presentación, porque hasta el momento no hemos tenido mayor acercamiento. Entonces, con esto pretendemos establecer este vínculo comunicación directa con el nuevo gobierno, de manera que nosotros no tenemos ninguna diferencia con él en tema de política hasta este momento. Claro. ¿Cuál sería, Carlos, ese mensaje final? El tiempo casi se nos termina para los diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa y también para la población, que se necesita que todos nos sumemos a la defensa del agua. Bueno, nuestra exigencia ante la Asamblea Legislativa es la misma, es retomar el debate de la Ley General de Aguas, una ley que parta no de cero, sino de los 92 artículos que ya se han aprobado en la legislatura 2012-2015, claro, que se retome las propuestas de institucionalidad, principalmente la de la UCA, y que continuemos la discusión con la propuesta del Foro del Agua. Y que ya no permitamos que los privados, volviendo al tema de la empresa del sur, sigan manoseando la institucionalidad del Estado y sigan violentando la Constitución de la República. Yo creo que es necesario poner un alto y ordenar y regular la acción de la empresa privada en El Salvador. Claro. Gracias, Carlos, por habernos acompañado y también ponernos en contexto de cómo está la situación del agua acá en el país. Con mucho gusto. Es todo por nuestra parte. Nos vamos, regresamos el día de mañana. Feliz tarde.